Rusia está ganando, está avanzando. Al menos eso es lo que muchos creen. El Kremlin cree eso. Pero esa bandera que estás viendo ser izada muestra lo contrario. Ella representa el mayor error de cálculo de Putin en 2025. El 12 de octubre, Ucrania hizo lo imposible. Rompieron las líneas rusas avanzando kilómetros con un solo ataque. Y la forma en que lo hicieron es simplemente genial. Para entender lo que está pasando, necesito mostrarte algo. Desde el inicio del verano, ahí a mediados de junio, Rusia venía avanzando. Lo hacía muy despacio, pero era constante. Putin estaba satisfecho con esa estrategia. No importaba si el progreso era lento, lo importante era que estaba funcionando. Pequeñas aldeas cayendo una tras otra y territorio siendo conquistado metro a metro. La tortuga estaba ganando la carrera. La pequeña Mali Sherbak, ubicada en la región de Zaporizhia, es una de esas aldeas. La mayoría de las personas nunca ha oído hablar de ella, pero se ha convertido en un símbolo de algo mucho más grande. ¿Por qué? Desde 2022 ha cambiado de manos 3 veces. Los rusos entraban, los ucranianos retomaban, los rusos volvían. Era una zona gris, un lugar donde nadie realmente controlaba nada. Hasta que en octubre de 2025 las cosas cambiaron por completo. El día 12, 2 unidades ucranianas se preparaban para ponerle fin a eso. La primera era el 24º Batallón de Asalto IDAR, compuesto por soldados que luchan desde 2014, cuando comenzó el conflicto en el este de Ucrania. Son veteranos que ya lo han visto todo. Para que se den una idea, ellos lucharon en la batalla por Bakhmut, una de las más brutales de esta guerra. Ellos saben cómo sobrevivir y saben cómo ganar. La segunda unidad era diferente, el 33º Regimiento de Asalto. Creada en 2023, es muy diferente de la unidad anterior. ¿El motivo? La mayoría de los integrantes es nueva, pero no inexperta. Eso es porque, en menos de 2 años, esta unidad participó en algunas de las operaciones más difíciles de la guerra. Ellos estuvieron en Yarkov, participaron en la incursión en Kursk, dentro de la propia Rusia, y ahora luchan equipados con vehículos de combate occidentales como los Bradley estadounidenses y los Marder alemanes. Ucrania básicamente unió experiencia con equipo moderno, veteranos que saben qué hacer, con soldados que tienen las herramientas para lograrlo. Y eso hizo toda la diferencia. Pero antes de hablar sobre la batalla en sí, necesitas entender cómo cambió la guerra, porque el campo de batalla de 2025 no se parece en nada al de 2022. La diferencia está en los drones, están en todas partes, en el cielo todo el tiempo, viendo todo. Especialistas dicen que los drones son responsables de hasta el 70 u 80% de todas las bajas en la guerra. 70 u 80%. Piensa en eso por un segundo. Cualquier movimiento puede ser visto, cualquier concentración de tropas puede ser detectada, cualquier vehículo que no esté escondido puede ser destruido en minutos. Los drones crearon lo que los militares llaman un campo de batalla transparente. Ya no hay lugar para esconderse durante el día, ya no es posible mover grandes formaciones sin ser detectado. Eso obligó a ambos lados a cambiar. Al principio de la guerra, Rusia intentaba avances masivos con tanques y blindados, columnas enteras de vehículos moviéndose juntas, pero los drones convirtieron eso en un suicidio. Rusia cambió de táctica y empezó a usar grupos pequeños de 4 a 6 soldados para infiltrarse en las líneas ucranianas sin ser vistos, sin tanques, sin apoyo pesado, solo soldados con armas ligeras intentando avanzar rápido y silenciosamente. Y funcionó, medio que funcionó. Rusia logró tomar pequeñas aldeas, de esa manera logró avanzar. Los números parecían impresionantes cuando se sumaban, pero había un problema enorme que Ucrania estaba a punto de explotar.
Cuando esos grupos rusos tomaban una aldea, quedaban aislados. Lograban entrar, pero no podían protegerse. No tenían cómo construir defensas reales, no tenían blindaje para defenderse. Y los huecos que abrían en las líneas eran tan estrechos que Ucrania lograba cerrarlos rápidamente. Una vez aislados, esos soldados rusos se quedaban sin suministros, sin refuerzos y sin salida. Ucrania pronto se dio cuenta de eso y creó algo nuevo para aprovechar esa debilidad. Las llamaron estas nuevas unidades fuerzas de asalto. El comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, explicó cómo son diferentes. Él dijo que estas unidades no tienen líneas fijas de defensa, operan donde es más difícil, son llamadas para romper la primera línea enemiga. Estas fuerzas de asalto funcionan como una reserva móvil que puede ir a cualquier parte del país. Ellas no defienden un sector específico. En lugar de eso, ellas atacan. Identifican dónde Rusia hizo pequeños avances con esos grupos de infiltración y entonces contraatacan rápidamente, de manera decisiva. Pero no es solo atacar. La táctica ucraniana tiene un secreto, tiene un ingrediente especial que hace que todo funcione. Los ucranianos lo llaman handoff, que sería como pasar una estafeta en una carrera de relevos. Funciona así: pequeños grupos ucranianos de asalto se mueven por la noche, usan la oscuridad para esconderse de los drones. No atacan de frente, atacan por los flancos, tomando al enemigo por sorpresa. Y cuando abren una brecha en la línea rusa, sucede algo crucial. Unidades más pesadas que estaban esperando justo detrás avanzan inmediatamente a través de esa abertura. Es como si los grupos ligeros abrieran la puerta y los grupos pesados con blindados entraran para asegurarse de que no se cierre de nuevo. Los rusos intentan hacer lo mismo, pero fallan, porque cuando los grupos rusos abren una brecha, nadie aparece para apoyarlos. Se quedan solos y son destruidos. Ucrania logra que ese pase de estafeta funcione gracias a la coordinación, y no es cualquier coordinación. Ellos lo hacen de una manera excepcional. En el anuncio de la liberación de Malish-Cherbaky, el 24º Aidar resumió todo esto muy bien, en una sola palabra: Pobratimami. Significa hermanos de armas. No es solo una palabra bonita. Es precisamente eso lo que permite que esta táctica funcione. Las unidades confían unas en otras, se comunican, trabajan juntas como una máquina con engranajes bien lubricados, y el 12 de octubre esa máquina se puso en marcha. El ataque comenzó contra Malish-Cherbaky. Los grupos de asalto entraron. Las fuerzas rusas que defendían el área eran exactamente el tipo de unidad para la que se creó esta táctica para destruir. Pequeños grupos de infiltración sin armadura pesada, sin defensas sólidas, no tenían la menor oportunidad. En pocas horas todo había terminado. Malish-Cherbaky estaba libre, pero no fue solo eso. La operación también limpió la aldea vecina de Cherbaky y logró liberar parcialmente otra aldea, llamada Stepov. En un solo día, Ucrania avanzó 3,5 kilómetros dentro del territorio que controlaba Rusia. El frente de avance tenía más de 5 kilómetros de ancho. Las fuerzas rusas fueron totalmente demolidas, sufrieron grandes pérdidas y varios prisioneros fueron capturados. Y lo más importante, este avance revirtió las ganancias que Rusia había logrado en julio. El territorio que Moscú acababa de conquistar se perdió en un solo día. ¿Y sabes qué más destruyeron? La narrativa rusa de que están avanzando en Ucrania. Entonces, los soldados ucranianos subieron hasta el punto más alto de la aldea, desplegaron la bandera azul y amarilla y grabaron todo. Ese video es importante porque no es solo propaganda, es una prueba, ya que en los últimos meses Rusia empezó a actuar diferente. Pequeños grupos rusos entran rápidamente en las aldeas, izan una bandera, graban y se van. Incluso sin haber capturado realmente nada, hacen eso precisamente para crear videos de propaganda. Eso pasó en una aldea llamada Verbov a principios de octubre. Rusia dijo que había capturado el lugar, mostró soldados con banderas rusas, pero era mentira. Esos soldados fueron eliminados minutos después de entrar en la aldea. Pero la bandera en Malish-Cherbaky, esa es diferente. Ucrania realmente controla ese territorio ahora, y ese no es un caso aislado.
En ese periodo, el comandante Syrskyi reportó éxitos similares en otros sitios. En el área de Dobropilia, Ucrania liberó cerca de 180 kilómetros cuadrados. En la región de Donetsk fueron más de 212 kilómetros cuadrados. Todo usando la misma táctica, los mismos principios, pequeños grupos de asalto, trabajo nocturno, ataques de flanco y esa entrega crucial a las unidades pesadas. Putin pensaba que estaba ganando la guerra de desgaste, pero Ucrania convirtió cada pequeña ganancia rusa en una oportunidad para contraatacar. Y está funcionando. ¿Y quieres saber por qué Malysherbaki importa tanto? Es solo una aldea pequeña, ¿verdad? En la superficie, sí. Pero el contexto lo hace mucho más importante, porque esa aldea está en Zaporizhia. Y en Zaporizhia existe un problema enorme, un problema que puede afectar a toda Europa. Estoy hablando de la planta nuclear de Zaporizhia. Es la planta nuclear más grande de Europa y Rusia la ocupa desde el inicio de la guerra. Ahora, en octubre de 2025, esa planta está en crisis. El 23 de septiembre, la última línea de energía que conectaba la planta a la red eléctrica ucraniana fue cortada. Desde entonces, la planta está funcionando con generadores diésel de emergencia, generadores diésel. Eso es peligroso, extremadamente peligroso. Esos generadores son la última línea de defensa para mantener los sistemas de enfriamiento de los reactores funcionando. Si fallan, puede ocurrir una fusión, un accidente nuclear en el corazón de Europa. Ucrania acusa a Rusia de haber cortado las líneas a propósito. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo que esto es un intento de robo. Rusia quiere desconectar la planta de Ucrania y conectarla a la red eléctrica rusa. Esto viola todos los protocolos internacionales de seguridad nuclear y pone en riesgo a millones de personas. Cada kilómetro que Ucrania avanza en Zaporizhia no es solo una ganancia táctica. Es un paso hacia proteger esa planta, es un paso hacia evitar una catástrofe nuclear. Malysherbaki parece pequeña, pero es crucial en un contexto más amplio. Cada aldea liberada acerca más a las fuerzas ucranianas a resolver la crisis nuclear. Y eso nos lleva a otra cuestión. ¿Será que esta táctica ucraniana puede repetirse o fue solo suerte? La respuesta está en los números. Ucrania no solo está ganando en un lugar, está ganando en varios. Dobropilia, Donetsk, Zaporizhia. Distintos lugares, misma táctica y resultados. Los ucranianos están logrando esto porque desarrollaron un sistema, un método repetible para revertir los avances rusos. No se trata de tener más soldados, no se trata de tener mejores armas, se trata de tener una mejor doctrina, se trata de coordinación, se trata de convertir la debilidad del enemigo en su propia derrota. Rusia envía pequeños grupos sin apoyo, Ucrania los aísla y los destruye. Es sistemático, es predecible y está funcionando en toda la línea del frente. Pero eso no significa que la guerra terminó. Lejos de eso, Rusia se va a adaptar, siempre se adapta. Moscú va a intentar encontrar una contrarrespuesta para esta nueva táctica ucraniana. Puede intentar dar más apoyo a sus grupos de infiltración, puede intentar usar más guerra electrónica para dificultar los drones ucranianos, puede intentar algo completamente nuevo. La verdad es que la guerra moderna es como una carrera de innovación táctica. Un lado innova, el otro responde, y el ciclo continúa. Malysherbaki es solo un retrato de esa carrera, un momento congelado en el tiempo mostrando que en este momento, en octubre de 2025, Ucrania está al frente. Pero el verdadero significado de esta batalla va más allá de la táctica. Durante meses el mundo vio a Rusia avanzar, lentamente pero avanzar. Y eso creaba la percepción de que Ucrania estaba perdiendo, que era solo cuestión de tiempo. Malysherbaki rompió con esa narrativa. Mostró que Ucrania no solo puede detener a Rusia, sino que puede revertir sus avances, puede recuperar territorio, puede ganar batallas y, lo más importante, mostró que tiene un plan, tiene una estrategia y esa estrategia funciona. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Rusia logrará adaptarse a esta nueva táctica ucraniana o Ucrania ya está varios pasos adelante? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, compártelo con alguien que también se interese por análisis militares y suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos.
Hasta la próxima.